Muchas gracias por la invitación de la universidad, por los amigos profesores que trabajan acá estos temas. Bueno, voy a tocar un tema que está muy actual en Sudamérica y en Latinoamérica, que es el proceso de paz en Colombia y el problema de legalizar todo el proceso de ese pacto que se va a hacer o que se está realizando entre las fuerzas insurgentes y el gobierno. Para ello, primero voy a ambientarlo con un ámbito internacional sobre el problema de las constituyentes y los conflictos. Después me traslado hacia un ámbito nacional, cómo en Colombia se está planteando hoy la refrendación del proceso de paz en Colombia, y por último los efectos que tuviera una Asamblea Nacional Constituyente para este proceso de paz que es tan importante. Voy a leer un poco para poder dar mucha más información, más apretada en el tema. Dice, las reformas constitucionales a través de constituyentes no es una actividad novedosa en América Latina. Lo nuevo es que a partir de los 90 del siglo pasado, luego de salir de la oscura noche de las dictaduras militares, surge entre los escombros institucionales una sociedad civil que reclama profundas reformas estructurales, que combate la violación sistemática de los derechos humanos y las causas de las desigualdades económicas y sociales, que son la caja de resonancia de la naciente clase media surgida del boom económico y de las universidades, y que no se acomoda bien del todo a las normas decimonónicas prevalecientes en los estados latinoamericanos del siglo XX y que incomodaba tanto a los de arriba como a los de abajo. Paradójicamente, muchos de estos movimientos ciudadanos y políticos eran sobrevivientes de las persecuciones y el terrorismo de Estado, consecuencia de los estertores de la Guerra Fría, en especial en Argentina, Uruguay, Bolivia y Brasil, donde los militares terminaron totalmente desprestigiados por declarar guerras externas, perseguir sin tregua a sus opositores políticos y legalizar a los movimientos sociales y, en última, por sonados casos de corrupción estatal. Crearon verdaderos frentes políticos militares en sus países con élites que, ante el temor del avance de las fuerzas democráticas que exigían mejoras económicas y mayor participación política, son aisladas parcialmente del manejo del Estado. Estas fuerzas creadas en dictadura fueron desplazadas en su continuidad política cuando, por vía de constituyente y o de elecciones libres, se afianzó la democracia en cada uno de estos países, a excepción de Chile, donde la derecha militante existía antes del golpe de Pinochet y se mantiene hasta hoy con algunas dificultades en el juego político. En este país, la constitución creada en dictadura aún se mantiene vigente. Otra fuerza desestabilizadora en la región del cono sur de Sudamérica fue la introducción a sangre y fuego del neoliberalismo económico, que trajo, entre otras consecuencias, la destrucción del aparato de producción estatal fuerte en Brasil y Argentina y de la economía extractiva de Bolivia, Ecuador y Perú, con el control por parte de las multinacionales de estos recursos naturales. La entrega de la banca a inversores privados inescrupulosos, el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, que produjo por vía de ajustes económicos la pauperización de la naciente clase media y el incremento de los indicadores de población vulnerable por pobreza absoluta, además de una verdadera cascada de devaluaciones monetarias que volvieron millonarios a sus pobladores. Esta maraña de intervención socioeconómica afectó el accionar de los partidos políticos tradicionales en la región. El peronismo no solo arrinconó a los partidos históricos de centro-derecha, la Unión Cívica Radical, sino también a los neoliberales peronistas representados en el polémico gobierno de Carlos Menem en el año de 1989, en Perú a las fuerzas de centro-izquierda agrupadas en el proyecto de Izquierda Unida desplazaron al histórico partido del APRA de Víctor Raúl Haya de la Torre. En Ecuador, después de la dictadura militar, surgieron 15 partidos llenando casi todo el espectro político conocido, desapareciendo los partidos tradicional, liberal y conservador. En Bolivia, luego de una larga pesadilla de autoritarismo militar, llegó al poder el Movimiento Nacional Revolucionario, partido reformista fundado por Víctor Paz Estenssoro en los años 50 del siglo pasado. Paradójicamente,
El inicio de esta refundación nacional vía constituyente se inició en el único país de Sudamérica que no había establecido una dictadura militar de larga duración como sus vecinos, que fue Colombia, y que mantenía vigente durante 104 años una constitución, la de 1886, generada como pacto de guerra en lucha contra las tendencias modernizantes y liberales del siglo XIX que habían sufrido pocos cambios en el tiempo. El 9 de abril de 1948 es asesinado el líder liberal disidente Jorge Eliezer Gaitán, que inició la confrontación bélica que se mantiene hasta el día de hoy. Como dice la investigadora Mónica Hurtado, para acabar con el enfrentamiento bélico que cobraba cada vez más víctimas, en 1953 el Partido Liberal y el Partido Conservador acordaron instaurar un gobierno militar de transición en cabeza del general Rojas Pinilla. El gobierno militar logró reducir los índices de violencia política durante los primeros años, pero no logró conjurar del todo el espectro de la violencia bipartidista. Posteriormente, al dar inicios de querer continuar en el poder, el general Rojas se convirtió en una amenaza para los partidos tradicionales. De ahí que tanto liberales como conservadores se propusieran a terminar la dictadura militar de Rojas y restaurar la democracia y evitar de esta manera la reincidencia de ciclos de violencia. De este modo, en 1957, al derrumbarse la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla, que dio nacimiento al decir de la politóloga Hurtado, surge el llamado Pacto de Caballeros entre el Partido Liberal y el conservador de Laureano Gómez, dando origen al llamado Frente Nacional. Frente Nacional que se firmó en una población, creo, muy cerca de Valencia, que se llama Benidorm, que tenía como objeto central acabar las causas de la violencia política, repartiéndose milimétricamente la representación en el Estado de los dos partidos, liberal y conservador, por 16 años, generando un régimen excluyente donde solo tenía cabida los dos partidos tradicionales que con los acelerados cambios sociales de los años 60 no representaban todo el arcoíris político del país que para mediados del siglo XX lo componían el naciente movimiento estudiantil que representaba la simpatía de los jóvenes por la revolución cubana y de la llamada nueva izquierda, los campesinos que reclamaban la reforma agraria, los indígenas que pedían respeto a su cultura y a sus tierras, y las nacientes clases medias urbanas que exigían nuevas representaciones e imaginarios de democracia. Las ciudades se desbordaron en barriadas suburbanas llamadas tugurios. De todo este cóctel explosivo surge el movimiento armado, alineado a las corrientes del pensamiento del mundo socialista o de la socialdemocracia en armas, como se denominaba el movimiento 19 de abril, más conocido como M19, y también de grupos étnicos minoritarios afectados por leyes arcaicas discriminatorias que enajenaban sus recursos y su cosmovisión cultural. Esta naciente oposición armada hace que las élites nacionales se alíen contra su enemigo ideológico y lleven la confrontación de la Guerra Fría dentro del territorio nacional, legalizando el conflicto bajo el paraguas de las políticas de seguridad nacional y la guerra de baja intensidad. El país vivió de esta manera 50 años en estado de sitio o de excepción. Aunque no hubo una dictadura militar de facto, se inició durante la década de los 60 hasta finales de los años 80, lo que se llamó los gobiernos del binomio cívico-militar, donde por vía de leyes como el llamado Estatuto de Seguridad, de decretos que legalizaban el juzgamiento de civiles por militares y la creación de autodefensa de civiles armados, como la Ley 48 de 1964, gobernaron interrumpidamente el país. Paralelamente a esta hecatombe política, durante el último tercio del siglo XX surgió también la vorágine del narcotráfico, que junto con alianzas económicas de las élites regionales, excluidas históricamente de fuente de ingresos generados por la economía legal, vieron en este negocio ilícito la solución de sus problemas económicos y de ser actores sociales decisivos. De esta manera accedieron al aparato institucional y al reconocimiento nacional, infiltrando el mundillo político y social,
que, como en el caso más conocido, el de Pablo Escobar, llegó a escalar un puesto en el Senado de la República y crear una estructura partidista que superaba los límites de su región de influencia, el departamento de Antioquia. De esta manera, primero son reconocidos por parte de la institucionalidad esta mafia como comerciantes prósperos. Después, posteriormente, son señalados como narcotraficantes y más tarde, cuando fueron expulsados de los círculos sociales y políticos que habían infiltrado y ante su respuesta violenta, los llamaron terroristas para luego aprobar por presiones de los Estados Unidos la extradición, creando por parte de estas mafias acciones terroristas que superaba a todas luces la generada por los grupos insurgentes en armas y que tiene su pico más alto en el asesinato del candidato liberal a la presidencia de la República, Luis Carlos Galán, en el año de 1989 por el llamado Cartel de Medellín. En esta varaunda de amenazas violentas de todo tipo y ante el derrumbe en los años 90 del llamado campo socialista, la fractura en la sucesión presidencial por el magnicidio de Luis Carlos Galán y los efectos organizacionales de la estructura militar del M-19, generados por hechos como la toma del Palacio de Justicia en el año de 1985, el grupo más activo y con mayor apoyo popular para la época y el inicio de las acciones paramilitares contra la Unión Patriótica y el movimiento social, esta organización guerrillera, el M-19, en forma unilateral plantea el cese al fuego, la desmovilización de combatientes y la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente que se plasma en el año de 1991. Que creara una nueva constitución, que, como dijo su comandante Carlos Pizarro, fundara un país al tamaño de nuestros sueños. El gobierno del neoliberal César Gaviria cierra el Congreso y convoca a la Asamblea Nacional Constituyente, compuestas por 100 miembros y obteniendo más de 3 millones de votos. Ninguno de los partidos hizo mayoría absoluta, lo que obligó a alianzas y consensos permanentes. En esta Asamblea Nacional Constituyente, el M-19 obtuvo el 20% de votos, o sea, 20 constituyentes, que fue una fuerza importante. Pero quedaron excluidos de esta Asamblea Nacional Constituyente los dos grupos, en ese momento militarmente mayoritarios, pero sin muchos afectos populares, como eran las FARC y el ELN. Y además la extrema derecha. Esta última estaba estructurando desde las sombras los nacientes grupos paramilitares, todos ellos protagonistas hasta el día de hoy de este último conflicto social. La Constitución Política de 1991, emanada de esta Asamblea Nacional Constituyente, logró rediseñar nuevas relaciones entre el ciudadano y el Estado. Por primera vez se reconocían derechos fundamentales como la educación, la salud, el desarrollo de la libre personalidad, el amparo o tutela, se creó la Fiscalía General de la Nación, la Corte Constitucional y la Circunscripción Nacional para senadores. Se reconoció la diversidad étnica de la nación y se les dio representación en el Congreso de la República. Se creó la Defensoría del Pueblo. También estableció una nueva relación entre las regiones y el centro del país, precisando las competencias territoriales. Se descentralizaron funciones administrativas y políticas de las entidades territoriales. Se estableció la elección popular de gobernadores. O sea, Colombia prácticamente entró al siglo XX a finales de ese mismo siglo. Otro derecho reconocido fue la paz, algo que hasta el día de hoy no se ha logrado. Muchos de estos cambios produjeron un tsunami político en las regiones, que afectaron estas poderosas élites regionales o locales, conformadas generalmente de terratenientes, ganaderos, mineros, políticos corruptos y clientelistas, casi todos provenientes de lo que el sociólogo Fals Borda llamó acertadamente la clase señorial. Sintió por primera vez amenazados sus feudos electorales al romperse el redil de sus electores y al verse acorralada por los reclamos de la tierra de indígenas y comunidades negras. Hoy los principales asesinos de los grupos paramilitares provenían o provienen todos de la misma clase política que los creó.
La tutela generó una revolución jurídica que permitió frenar parcialmente los abusos cometidos por funcionarios afines a estas castas. Los partidos tradicionales se fraccionaron en numerosas microempresas electorales. Ante estas amenazas al poder local e invocando el avance de la insurgencia armada en todo el territorio nacional, la derecha opta por invocar las leyes que permitían armar a civiles. Se crean las cooperativas de convivir, que no eran otra cosa que legalizar el movimiento paramilitar en los centros urbanos. Especies de cooperativas de civiles armados, generándose un nuevo ciclo de violencia. No es casual entonces que uno de los departamentos donde eran más agudas esas contradicciones, Antioquia, que es el departamento más rico del país, es donde se inicia esta nueva vorágine política y social, que se refleja por primera vez en el mundo, de la extinción de casi todos los militantes de la Unión Patriótica, partido creado como resultado del fallido proceso de paz del presidente Belisario Betancur en los años 80 del siglo pasado. Pero estos cambios constitucionales también fortalecieron la lucha social. Las regiones supeditadas por un régimen centralista y excluyente se hicieron oír. Los movimientos cívicos se extendieron por todo el territorio nacional, en especial las masivas marchas campesinas de las regiones cocaleras de la frontera agrícola, amazónica y andina. Los indígenas reclamaron sus derechos constitucionales, entre ellos el más importante, el de la tierra. La insurgencia armada capitalizó políticamente parte de este descontento, haciendo metástasis sus frentes de guerra en casi todo el territorio nacional. Paradójicamente, la constitución más democrática generada en Colombia sirvió de combustible al conflicto, ampliando y degradando el escenario de la guerra, produciendo miles de muertos y desaparecidos en los últimos 25 años. Se calcula que durante este periodo ha habido más de 2 millones de afectados por la guerra civil. Otro actor importante en el conflicto colombiano es el cáncer de la economía ilegal, que nos acompaña prácticamente desde el origen mismo del Estado en el siglo XIX. Representada en la minería, el contrabando y el narcotráfico. Este último tuvo su origen en los años 60 del siglo pasado y que poco a poco se extendió por todo el territorio nacional. Con sus enormes ganancias, permeó todas las instituciones colombianas, incluso la guerra. Según el historiador inglés Eric Hobsbawm, el mundo mezquino y torcido de la mafia, con su varita mágica de las ganancias ilimitadas y jugando a 3 bandas, la social, la institucional y la del conflicto armado, hasta el momento ha salido victoriosa. Como un jugador olímpico de salto de garrocha, salió indemne de las disposiciones constitucionales de 1991. Y de sus leyes posteriores. Hoy es una hiedra de muchas cabezas que amenaza permanentemente la institucionalidad, que infiltra los partidos políticos, los movimientos sociales e insurgentes, empobrecidas élites regionales, movimientos sociales y el aparato financiero e industrial del país, generando una nueva paradoja, que aunque se logre la paz con los grupos guerrilleros, la mafia y todas sus redes de delincuencia seguirán corroyendo la democracia en Colombia. Esta composición compleja de la realidad política y social colombiana se muestra en la mesa de negociaciones de La Habana, donde el gobierno y la insurgencia, aunque han llegado a consensos, aún hay disensos importantes, en especial los de los mecanismos de refrendación de las conversaciones de paz, en temas claves como el mundo rural y los derechos políticos de los rebeldes. Para los negociadores oficiales, el único mecanismo viable es el plebiscito, y para la insurgencia, una reforma constitucional convocando a una Asamblea Nacional Constituyente que incluya los temas de la negociación y los incorpore automáticamente a la normatividad colombiana como una reforma constitucional y por lo tanto los blinde frente a los posibles cambios políticos en el futuro. Lo curioso de este debate es que todas las fuerzas políticas que suscribieron la Constitución de 1991, incluyendo al insurgente M-19, hoy se oponen a una nueva convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.
De esta manera, habilitan al Congreso de la República para discutir e implementar los acuerdos de la mesa de negociación, la mayoría de sus integrantes pertenecientes a la frondosa élite de terratenientes ricos y de políticos ligados con la mafia y el clientelismo, que se oponen a una reforma agraria integral, al mejoramiento de las condiciones económicas y sociales de los campesinos y que según el reciente censo agropecuario del 2014 vive el 40% de los colombianos y de estos el 70% está sobreviviendo en pobreza absoluta. Como conclusión, lo que se puede inferir en el caso colombiano es cómo se invoca una constituyente cuando el Estado tenía 3 amenazas permanentes, hoy que la amenaza casi única es exclusivamente la insurgencia armada, entonces recurren a un mecanismo no tanto de refrendar las reformas constitucionales, sino de refrendar el proceso de negociación. También lo que podemos ver nosotros es cómo ese bloque histórico que hablaba Gramsci de estar permanentemente en alianzas que generen gobernabilidad, en Colombia se está agotando en la medida en que la derecha maneja parte del Ejército Nacional, están hoy más por seguir elevando, escalando el sistema de guerra permanente que tiene hoy Colombia, y por el otro lado el gobierno más la insurgencia tratando de llegar a acuerdos un poco acosados por el tiempo, acosados por las realidades nacionales de la guerra y también por la falta de claridad en lo pactado. Hasta el día de hoy no se conocen los documentos oficiales de este proceso de paz. Como conclusión, se llama la atención de cómo una herramienta constitucional que sirvió en 1991, hoy es prácticamente una amenaza para esos actores que crearon la Constitución del 91. No quieren volver a abrir la caja de Pandora y va a corresponder en el proceso de paz ver si realmente un plebiscito es vinculante o hace vinculante esos acuerdos de La Habana que, como les digo, tienen el problema de convertirse en un nuevo Guatemala, donde hubo un proceso de paz y la población no refrendó el proceso de paz y hoy tenemos de presidente un payaso. Muchas gracias. Voy a contestar las 2 preguntas en una sola. Yo creo que lo importante del proceso de paz en Colombia, fuera de que va a cesar una guerra que ha sido larga, dolorosa, de 60 años, ha sido la mirada introspectiva que ese proceso ha dado, esa crítica, esa autocrítica que se ha dado frente a la misma sociedad colombiana, que se creía una sociedad muy amplia, muy democrática, muy igualitaria, y que en últimas es de las sociedades más atrasadas en América Latina en lo que tiene que ver con libertades individuales y especialmente con libertades asociativas, como en el caso de los sindicatos, movimientos cívicos, ONGs. Es unas élites que se han caracterizado por ser intolerantes frente a los cambios, intolerantes frente a los reclamos de la sociedad civil y que en últimas se han empoderado fundamentalmente en las regiones. En Colombia se da una característica del ejercicio del poder donde las regiones son mucho más poderosas que el centro. Es mucho más poderoso ser usted alcalde de Medellín que en algunas ocasiones ser presidente de la República. O sea, se da esas contradicciones. Las élites regionales, que es donde descansa el electorado, y aquí les voy a dar un pequeño ejemplo de la guerra que se sucedió en los últimos 20 años, al permitir una circunscripción nacional para ser senador de la República, se rompió el redil de los electores y eso produjo una guerra. Obligan todavía hoy, hace un mes hubo elecciones, a que los electores voten por el candidato en el cual quiere el cacique y no el nacional que quiere la gente. Y eso generó todo el proceso de paramilitarismo, el proceso de interferencia electoral, lo que llamamos allá transhumancia electoral, que hace que se deforme totalmente la columna vertebral de cualquier democracia, que es el proceso electoral. O
Si no hay una confianza en el aparato electoral, pues realmente no se puede decir que ningún proceso representativo es válido. Esto es bien importante en Colombia porque hasta hoy eso es parte del proceso que está en La Habana. Otra parte que me parece que es bien interesante de este proceso es que se visibilizaron los extremos de ese arcoíris político que en Colombia era secreto. Durante muchos años la ultraderecha no se manifestó, hasta hace 10 años, con la presidencia de Álvaro Uribe Vélez. Hoy la derecha tiene representación, tiene 20 senadores de la República y uno sabe que ellos son la derecha. Antes no sabíamos quién era la derecha porque era clandestina. Hoy falta que la extrema izquierda también se visibilice en ese arcoíris de ideologías que están ocultas. O sea, ya está el arcoíris de la derecha, hasta la derecha está visible. Falta visibilizar el arcoíris de la extrema izquierda. Y en ese debate es que estamos nosotros. ¿Cómo se visibiliza una izquierda que, según el Centro de Memoria Histórica, que es parte de todo este proceso de contar, de recrear, reconstruir el proceso de violencia que se ha vivido en Colombia, dice que apenas la violencia de la insurgencia armada representa el 5% de los sucesos violentos de Colombia? O sea, el problema de Colombia es que ni siquiera el Estado juega ese concepto weberiano de la hegemonía del poder, de las fuerzas de coerción, sino que tampoco la derecha maneja ese mismo poder. O sea, en Colombia el Estado no tiene el monopolio de las armas, pero tampoco tiene el monopolio de las leyes. Cada ejército tiene sus propias leyes, cada ejército tiene sus propias condiciones y esto hace que haya muchos actores de guerra que por lo menos en esta ocasión, tanto el ELN como las FARC están en procesos de negociación. Después tocaría entrar a negociar con otros actores, en este caso lo que se llaman allá las BACRIM, las bandas criminales, que no son otra cosa que paramilitares desdoblados en su actividad principal, que es el narcotráfico. Entonces, allí hay una complejidad que no la tuvo ningún país de Sudamérica. Era que en Argentina usted sabía de dónde venían las balas, venía del ejército. En Colombia no sabe usted de quién vienen las balas, porque todo el mundo dispara, todo el mundo presiona al movimiento popular para que no reconstruya sus organizaciones. Hoy uno de los grandes problemas que tenemos en el posconflicto es reconstruir el tejido social que fue totalmente arrasado durante los últimos 20 años. Toda la dirigencia cívica, la dirigencia política, el movimiento social, las ONGs están totalmente descabezadas por todo este proceso de sangre y hoy una de las tareas que tenemos nosotros es reconstruir ese tejido social, volver a la sociedad, a su liderazgo, que la sociedad pueda hacer sus propias propuestas. Hoy no lo puede hacer. El liderazgo está en el exilio o está en el refugio interno o simplemente está inmovilizado por el problema del miedo y de la guerra. Y por el otro lado, que me parece a mí también que es muy importante, hoy el problema de Colombia es cómo podemos gobernarnos en paz. En ese país, yo tengo 58 años, ningún día he vivido en paz. Y el problema es cómo vamos a gobernar un país en paz cuando toda la organización del Estado, cuando todas las instituciones del Estado están construidas para hacer la guerra. Yo creo que allí es donde está el cuello de botella gigantesco que tiene la sociedad colombiana. ¿Cómo podemos ser tolerantes? ¿Cómo podemos reconstruir la sociedad civil? ¿Cómo podemos darle confianza a esos actores de que usted puede protestar, usted puede reclamar sin necesidad de que sea amenazado, sea desplazado o tenga que buscar un refugio externo? Eso me parece a mí que es una de las lecciones más importantes de este proceso. Y en la última parte, si en el caso de que acepte las FARC el plebiscito, cosa que hasta hoy ni el ELN ni las FARC lo quieren, y una cosa sintomática, tampoco la ultraderecha. La ultraderecha y las FARC, que fueron excluidos de la Constitución del 91, quieren hoy una Asamblea Nacional Constituyente. En el caso de que el gobierno imponga el plebiscito y lo perdemos, como puede ser el caso de Guatemala,
entraría como a una paradoja constitucional, pero también una paradoja social. Vamos a tener un proceso de paz sin refrendación del proceso, que quiere decir que está todavía un escenario abierto para que esos actores de la guerra se sigan validando. Yo creo que el peligro mayor es ese, según las encuestas que periódicamente construyen opinión pública en el país, dicen que en ese caso el 70% de los colombianos no apoyarían el proceso de paz por vía de plebiscito. O sea, estamos en esa paradoja legal, constitucional. O se hace una constitución, que en este caso se beneficiaría fundamentalmente la ruralidad del país, que es donde está dándose la guerra, que han sido las víctimas de esa guerra y también el origen de sus victimarios. Y por el otro lado tenemos el problema de esa refrendación que está todavía en construcción, que no es fácil, y que de pronto esa vía de Guatemala es la que está más próxima a suceder, que sería una catástrofe para Colombia y para América Latina perder ese proceso de paz que va en buen camino y que ha sido asesorado en buena parte por profesores y constitucionalistas españoles. Bueno, moltes gràcies. Moltes gràcies. En su continuidad política, cuando por vía de constituyente y o de elecciones libres se afianzó la democracia en cada uno de estos países, a excepción de Chile, donde la derecha militante existía antes del golpe de Pinochet y se mantiene hasta hoy con algunas dificultades en el juego político. En este país, la constitución creada en dictadura aún se mantiene vigente. Otra fuerza desestabilizadora en la región del cono sur de Sudamérica fue la introducción a sangre y fuego del neoliberalismo económico, que trajo, entre otras consecuencias, la destrucción del aparato de producción estatal fuerte en Brasil y Argentina y de la economía extractiva de Bolivia, Ecuador y Perú. Muchas gracias por la invitación de la universidad, por los amigos profesores que trabajan acá estos temas. Bueno, voy a tocar un tema que está muy actual en Sudamérica y en Latinoamérica, que es el proceso de paz en Colombia y el problema de legalizar todo el proceso de ese pacto que se va a hacer o que se está realizando entre las fuerzas insurgentes y el gobierno. Para ello, primero voy a ambientarlo con un ámbito internacional sobre el problema de las constituyentes y los conflictos. Después me traslado hacia un ámbito nacional, cómo en Colombia se está planteando hoy la refrendación del proceso de paz en Colombia y por último los efectos que tuviera una Asamblea Nacional Constituyente para este proceso de paz que es tan importante. Voy a leer un poco para poder dar mucha más información, más apretada en el tema. Dice, las reformas constitucionales a través de constituyentes no es una actividad novedosa en América Latina. Lo nuevo es que a partir de los 90 del siglo pasado, luego de salir de la oscura noche de las dictaduras militares, surge entre los escombros institucionales una sociedad civil que reclama profundas reformas estructurales, que combate la violación sistemática de los derechos humanos y las causas de las desigualdades económicas y sociales, que son la caja de resonancia de la naciente clase media surgida del boom económico y de las universidades y que no se acomoda bien del todo a las normas decimonónicas prevalecientes en los estados latinoamericanos del siglo XX y que incomodaba tanto a los de arriba como a los de abajo. Paradójicamente, muchos de estos movimientos ciudadanos y políticos eran sobrevivientes de las persecuciones y el terrorismo de Estado, consecuencia de los estertores de la Guerra Fría, en especial en Argentina, Uruguay, Bolivia y Brasil,
donde los militares terminaron totalmente desprestigiados por declarar guerras externas, perseguir sin tregua a sus opositores políticos y legalizar a los movimientos sociales y, en última, por sonados casos de corrupción estatal. Crearon verdaderos frentes políticos militares en sus países con élites que, ante el temor del avance de las fuerzas democráticas que exigían mejoras económicas y mayor participación política, son aisladas parcialmente del manejo del Estado. Estas fuerzas creadas en dictadura fueron desplazadas